Hola, hola, espero que estén muy bien. En este video vamos a hablar un poquito sobre convergencia de una sucesión. Bueno, antes habíamos dicho que las sucesiones se suelen llamar así. Por ejemplo, esta sería la sucesión a sub n. Entonces, si nosotros queremos determinar si esa sucesión es convergente o no, lo que tenemos que hacer es calcular el límite de n que tiende al infinito de dicha sucesión. ¿Ok? Y si ese límite me da un valor L, entonces diríamos que la sucesión converge a ese valor. Pero, sin embargo, si cuando yo calculo el límite de n que tiende al infinito de esa misma sucesión, el límite me da más o menos infinito, o bien el límite no existe, entonces diríamos que a sub n es divergente. Entonces vamos a hacer unos ejemplos. Recuerden que, recuerden que en el video anterior trabajamos a la sucesión a sub n igual a n cuadrado. ¿Verdad? Entonces, si yo quiero saber qué pasa con esa sucesión, yo lo que tengo que hacer es calcular el límite de n que tiende al infinito de n cuadrado. ¿Ok? Pero cuando se calcula eso, de ese límite es muy directo, es solo de evaluar, ¿verdad? Entonces te va a quedar infinito al cuadrado, y infinito al cuadrado es infinito. ¿Sí? Entonces, como ese límite es infinito, por lo tanto, n cuadrado es divergente. Porque recuerden que si el valor nos da infinito positivo, infinito negativo o el límite no existe, entonces la sucesión es divergente. Hagamos otro ejemplo. También en el video anterior trabajamos a la sucesión a sub n igual a 1 entre n, que en el video anterior. Entonces, si yo quiero saber sobre esa sucesión, debo calcular el límite de n que tiende al infinito de 1 entre n. ¿Okay? ¿Y eso qué pasa? Igual, ese límite sencillo, es solo de evaluar. Entonces me va a quedar 1 entre infinito. ¿Sí? Y recuerden que ustedes lo que han aprendido en cálculo 1, que 1 entre infinito, bueno, en general cualquier número entre infinito siempre da 0. ¿Sí? Entonces, como me acaba de dar un valor numérico, diríamos que por lo tanto 1 entre n converge a ese valor que obtuvimos y ese valor es 0. Muy bien. Veamos otra tercera opción. Entonces, digamos, imaginen que ustedes tienen a sub n igual a, por ejemplo, esta, 3 a la n entre n cuadrado más c. ¿Ok? Bueno, entonces, si ustedes tienen esa otra sucesión, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, y si queremos saber es la convergencia del límite de n que tiende al infinito de 3 a la n entre n cuadrado más 2n. Sin embargo, ese límite no es tan bonito. Ese límite no es solo de evaluar. Cuando usted evalúa, vas a ver que te va a quedar una forma indeterminada 0 sobre 0, perdón, infinito sobre infinito. ¿Okay? Y recuerden que cuando te queda forma indeterminada infinito sobre infinito, tienes todo el permiso de aplicar L'Hopital. Entonces, de ni modo, hagamos L'Hopital para intentar resolver este límite. Entonces, haciendo L'Hopital sería límite de n que tiende al infinito. ¿Qué pasa cuando derivas a 3 a la n? La derivada de 3 a la n es 3 a la n por logaritmo natural de 3. Uh-huh. Y abajo, la derivada de n cuadrado es 2n. Y la derivada de 2n es 2. Entonces nos va quedando así. Pero si evalúas, vas a ver que seguimos teniendo forma indeterminada infinito sobre infinito. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos permite eso? Hacer otro L'Hopital. Entonces hagamos otro L'Hopital. Y esto nos va a quedar límite de n que tiende al infinito. Cuando vuelvo a derivar a 3 a la n, eso es 3 a la n por logaritmo natural de 3. Y hay que agregar el logaritmo natural de 3 que ya había. Y en la parte de abajo, cuando usted deriva a 2n más 2, está derivada a 2. ¿Sí? Y bueno, vean que ya no se va a generar forma indeterminada, infinito sobre infinito, porque abajo no hay n donde evaluemos, ¿verdad? Entonces, si usted evalúa, te va a quedar 3 a la infinito por logaritmo natural de 3 al cuadrado entre 2. ¿Sí? Y 3 al infinito, si usted dibuja más o menos la gráfica de 3 al infinito, es una exponencial creciente. O sea, la gráfica de 3 al infinito es más o menos así. Entonces, cuando usted tiende a infinito,
los valores dan infinito. Entonces, 3 al infinito es infinito. Entonces queda infinito por logaritmo natural al cuadrado de 3 entre 2. Y claramente cuando usted multiplica infinito por un numerito, eso da infinito. ¿Ok? Infinito por un numerito da infinito. Y entonces, como nos acaba de dar infinito, decimos que por lo tanto, la sucesión 3 a la n entre n cuadrado más 2n es divergente. ¿Por qué es divergente? Porque nos dio infinito. Si nos hubiera dado un valor en particular, diríamos que es convergente a ese valor, pero no. Como no fue así, entonces decimos que es divergente. ¿Está bien? Muy bien. Nada más un último ejemplo que quiero hacer. El último ejemplo. Imagínense que ustedes tienen a la sucesión, llamémosla b sub n, y digamos que esa sucesión sea seno de n entre n cuadrado más 3. Entonces, si queremos ver la convergencia de sucesión, habría que calcular el límite de n que tiende al infinito, pero, si ustedes recuerdan un poco en cálculo 1, había algo que se llamaba el teorema del emparedado o teorema del sándwich. Ese teorema lo que te permite decir es que siempre el seno y el coseno están entre -1 y 1. En este caso, claramente el que nos conviene es el seno, porque es el que está involucrado en la función. Y ahora, si en esa desigualdad dividimos a ambos lados n cuadrado más 3, entonces me va a quedar así. Ujú. Ven que ya en el medio a mí me queda justo lo que yo quería, porque en el medio de esa desigualdad nos está quedando la sucesión por la que me están preguntando. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema del empareado? En cálculo 1 y en general aquí en sucesiones también lo podemos usar. Que ahora, si yo calculo el límite de esta y de esta cuando n tiende al infinito, y si ese límite nos da igual, ¿sí? Si ese límite nos da igual para ambas, entonces lo que obtenemos es que el del medio, que es el que a nosotros nos interesa, también converge ese valor. Entonces, hagámosle a ver, vean. Calculemos el límite de la izquierda. Entonces sería el límite de n que tiende al infinito de -1 entre n cuadrado más 3. Pero claramente eso es solo de evaluar. Sería -1 entre infinito al cuadrado más 3. Eso da -1 entre infinito. ¿Sí? Porque infinito al cuadrado más 3 es infinito. Y ya sabemos por cálculo 1 que cualquier número entre infinito va a ser. ¿Mm? Ahora, si calculamos la parte de la derecha, que es el límite de n que tiende al infinito, de 1 entre n cuadrado más 3, eso sería 1 entre infinito cuadrado más 3, eso queda 1 entre infinito, ¿sí? Y ya sabes que cualquier número entre infinito da 0. ¿Sí? Entonces, como este de la izquierda da 0 y este de la derecha da 0, que es el mismo valor, entonces podemos concluir que por lo tanto, el del medio, que era el que a mí me interesaba, seno de n entre n cuadrado más 3, converge a 0. Bueno, muy bien, espero que estén muy bien. Estos eran algunos ejemplos de convergencia de sucesiones. Quedo a la orden.